A veces las decisiones que más sentido tienen son las que menos lógica parecen tener al inicio. Mi invitado de hoy es Carlos Mendieta, egresado de Negocios Internacionales por la UDLAP, quien tomó un camino poco convencional. Construir una vida donde el trabajo no lo limita, sino que le permite moverse por el mundo. Hoy es analista financiero trabajando 100% remoto, pero también es viajero, emprendedor y creador de contenido. Después de la universidad, decidió dejarlo todo para irse al sudeste asiático, iniciando una etapa marcada por la curiosidad, el riesgo y la búsqueda de algo más grande. Hoy, a través de su agencia de viajes y sus redes, comparte historias, aprendizajes y cultura con una idea muy clara. Viajar no es solo moverse, es una forma de entender la vida. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigo? Muy bien, gracias. Qué gusto tenerte aquí. Igual, lo mismo digo, qué padre haber coincidido nuevamente. Exacto. Pues para quien no conozca igual, Carlos, nos conocimos en la secundaria o prepa o... Pues yo recuerdo que ibas en el Morelos igual desde la primaria. Ajá, sí. Sí, entonces yo estudié los 2 años en el Morelos, entonces seguramente... En toda la vida. Toda la vida prácticamente. Exacto, qué bueno, qué gusto. Pues Carlos, estamos platicando ahorita de la parte de pues de crecimiento, la parte de cómo vamos madurando como personas. Me gustaría, vi un poco de tu semblanza y tú eres, tenías un camino como estable en la parte de numérica, en la parte de análisis de datos, ¿no? Claro. ¿En qué momento decidiste romper con la parte monótona de una rutina para irte a viajar? Claro, qué pregunta tan interesante porque es algo que de igual forma me lo he planteado, ¿no? El hecho de que parecía que tenía un camino muy trazado, ¿no? El hecho de estudio a la uni, ya tengo como una carrera en negocios, una base sólida de números y fácilmente puedo incorporarme a alguna empresa a trabajar, ¿no? Y establecerme para hacerlo. Pero no, en su lugar decido salir y ver el mundo, ¿no? Claro. Esto yo creo que surge a raíz de... Bueno, toda la vida quise viajar. Siempre tuve seguro que amaba viajar y que quería ver el mundo con mis propios ojos, ¿no? Siempre familiarmente se nos ha motivado a salir, ver el mundo. Como dicen por ahí, que no te lo cuenten, velo con tus propios ojos, ¿no? O sea, léelo, apréndelo, pero también velo para que tengas un criterio. Pero creo que esa motivación de decir, hago un paréntesis en mi vida y quiero apostarle a los viajes fue a raíz de la pandemia. Sí. Sí, porque creo que el hecho de haber estado, pues sí, en casa, ya no tuve oportunidad de hacer algún intercambio académico como lo tenía pensado en la universidad, pues me dejó con ganas de salir, de tener una experiencia de un tiempo significativo en otro país. Ok. Y para que no sepa, igual Carlos era de los promedios más grandes, importantes en Morelos. Era puro 10, 10, 10, me acuerdo mucho eso. Sí, sí lo recuerdas, gracias a Dios. Sí, claro. Así es, la verdad, siempre me gustó la escuela y la uni no fue la excepción. También fui presidente de la carrera y también en cuestión académica pues iba bastante bien, ¿no? O sea, como que claro, parecía que o iba a ir por el camino académico o por el camino corporativo, ¿no? Pero exacto, totalmente diferente después. Sí, totalmente. Igual leí que te dedicabas a la parte de análisis mediante trabajo remoto, ¿no? Sí, así es. ¿Eso influyó mucho en tu querer conocer el mundo? Sí, pero más bien fue parte del plan. Ok. O sea, cuando salí de la universidad y decidí que quería ver el mundo y salir e irme un tiempo a otra parte del planeta, parte de mi plan fue cómo lo voy a lograr, cómo lo voy a hacer, ¿no? Cómo consigo dinero para financiar esta locura, ¿no? Claro. Entonces dije, pues ya tengo la carrera, puedo encontrar un trabajo y justo la pandemia me dio ese camino. Como platicábamos hace un momento, fue un momento disruptivo en el que todos tuvimos que adaptarnos a la tecnología, ¿no? Todos tuvimos que aprender a usar plataformas y entendimos que lo que podíamos hacer en presencial lo podíamos hacer también de forma remota. Y saliendo de la universidad, y más bien cuando decidí hacer este plan de los viajes, me enfoqué 100% en buscar un trabajo que fuera totalmente remoto, ¿no? Okay. Porque dije, si el trabajo es totalmente remoto, claro que me va a permitir irme a cualquier lado. E incluso cuando encontré el trabajo en el que actualmente estoy y en el que sigo, y que fue con el que di este salto de irme a otra parte del mundo, lo planteé desde un inicio. Dije, la verdad mi plan es este. Yo tengo ganas de estar en la organización, de aprender, de tener experiencia laboral, pero yo quisiera estar en otra parte, ¿no? Entonces, desde un inicio supe que eso era lo que quería. O sea, ¿tú crees que si la parte de la pandemia influyó positivamente en tu decisión? ¿O hubiera pasado totalmente diferente si no hubiera pasado la pandemia, por ejemplo? Probablemente sí. Sí. Sí, totalmente. Yo creo que sí, porque muy seguramente, de hecho, yo ya estaba aceptado en una universidad en el extranjero para hacer un programa de doble grado, ¿no? Okay. Iba a estar 2 años en el extranjero, ese era el plan. Y
creo que quizás eso me hubiera quitado la espina de salir un tiempo significativo a otro lado, ¿no? Claro. Tener una experiencia internacional, vivir en otro lado, ver otra cultura, otro idioma. Y pues yo pienso que hubiera regresado a México y ya sin tener como esa motivación de querer salir a otra parte del mundo, me hubiera ido quizás por un lado laboral o académico más estable y más porque pienso que no hubiéramos tenido esa experiencia que te comparto, ¿no? De que todos nos fuimos a remoto, ¿no? Y quizás el trabajo remoto no hubiera sido para mí una idea tan tangible como lo fue después de la pandemia. Ahora, o sea, ¿tú realmente decidiste por lo remoto 100% por la ideología de irte a otra experiencia, ¿no? Sí, parte del justamente mundo. cuando empecé a buscar trabajo me enfoqué a aplicar a vacantes 100% remotas. ¿Y cómo fue ese proceso? Porque siento que, o sea, sí, pandemia sí fue como una decisión después en el trabajo remoto, pero siento que en ese tiempo todavía no existía como tanto el 100% remoto. O sea, ¿cómo fue ese proceso de encontrar un trabajo que se acomodara a tu plan de vida? ¿En qué sentido? ¿Cómo fue encontrarlo? Sí, justo. Pues, bueno, yo empecé a buscar este trabajo en 2023, que fue casi recién egresando de la universidad. Y bueno, al menos en mi experiencia buscando trabajo, sí encontré varias opciones que decían 100% remoto. Ok. Sí, no fue tan difícil. Fue difícil descartar porque había muy buenas opciones, muy tentadoras, ¿no? Que eran híbridas, ¿no? Ok. Entonces como que decía, híjole, es que es muy buena empresa o es muy buena oportunidad. Pero el hecho de ser híbrido ya no iba con mi plan, ¿no? O sea, era de una u otra forma tener que estar atado a una ciudad, ¿no? Entonces, sí, o sea, como te digo, fue cosa de... yo creo que cuando vas con el empleador, desde un inicio alinear expectativas, ¿no? Ok. Como yo tengo intención de tener un trabajo 100% remoto, ¿esto me lo permite? ¿O hay que venir a la oficina? ¿O hay que estar en contacto cerca de, no sé, Ciudad de México, Puebla? Entonces, claro, alinear expectativas desde el inicio con las empresas con las que tuve entrevistas antes de llegar a la que actualmente estoy. ¿Y la parte de encontrar o buscar un trabajo fue mediante una plataforma, mediante una página específica o cómo fue ese proceso? Sí, yo hasta la fecha ocupo mucho LinkedIn. Entonces es en esta plataforma en la que incluso te permite filtrar. Ok. Tú buscas un trabajo y puedes filtrar ya si es híbrido, remoto o presencial. Entonces creo que este filtro es muy bueno porque ya puedes elegir vacantes remotas y te va a salir toda la lista de las vacantes que están buscando candidatos que no necesariamente estén en un lugar. Claro. Sí. Órale. ¿Y cómo fue esa decisión de quererte mudar o irte hacia el sudeste asiático? O sea, ¿cómo fue ese digo, pues vamos a ir para allá? ¿Fue dedazo? ¿Cómo fue? Pues yo creo que ahí Andy tuvo una influencia porque ella un año antes había ido a Tailandia con su abuelita. Qué bonito. Sí, así estuve la oportunidad de viajar con ella. Fueron totalmente de turismo. Y ella me dijo, oye, pues fíjate que me di cuenta que hay mucha gente que trabaja en Tailandia, ¿no? Órale. Conocí gente que lleva su computadora, se va a sentar al café y hacen su día, ¿no? Se ve que trabajan incluso en otro horario, en otro uso horario, porque están en la noche trabajando con la computadora. Obviamente en la noche pues ya no es que estén trabajando con horario de Tailandia, ¿no? Están trabajando con horario, puede ser que de Europa, de América, de cualquier otra parte del mundo, ¿no? Y aparte me dijo, aparte es un lugar muy accesible, la cultura es muy contrastante, la gente muy amable, la comida es deliciosa. Pues creo que es un muy buen lugar como para poder aventarse a una idea de esta, como esta, ¿no? Porque igual, claro, valoras el tema, pues presupuestario, ¿no? Hay lugares que igual y son muy bonitos, pero igual implicaría más ahorro, más gasto, otro tipo de renta, ¿no? Y ya teniendo este precedente de Andy fue que los dos investigamos más sobre la posibilidad de elegir Tailandia y el sureste asiático en general para tener una experiencia internacional con un trabajo remoto. Y pues en efecto vimos que había muchas opciones para incluso coworking, lugares que ya te permitían llegar con tu trabajo y tener un espacio para trabajar, internet de alta velocidad, un departamento ya totalmente amueblado. Y como que vimos que sí es una práctica muy común en el sureste asiático y por eso decidimos tomar esa oportunidad y así elegimos el destino. Qué chido, qué padre. ¿Y cómo ese pues mismo proceso de irte hacia Asia, cómo lo hiciste? O sea, ¿fue paso a paso, ahorraste, trabajaste remoto un tiempo o ya fue directamente vámonos a la locura? No, totalmente. Creo que al final mi mentalidad de
pues sí, o sea, negocios, organización, contabilidad, no me haría tomar una decisión tan drástica. O sea, sí fue una decisión diferente a lo que yo pensé iba a ser mi vida después de la universidad, pero sí soy una persona a la que le gusta planear, ¿no? Le gusta tener todo hasta cierto punto bajo control. También me gusta la aventura, ¿cierto? Pero en este caso, pues sí fue necesario ahorrar un capital, planear todo este tema del visado, todo el tema de qué sigue, ¿no? Nos van a acabar los 2 meses de visado en Tailandia y a qué lugar nos podemos ir, ¿no? O sea, entonces sí, o sea, sí fue necesario planearlo en todos los sentidos, ¿no? Familiar, personal, y de que empecé a trabajar en esta empresa que tomamos la decisión, pues sí pasó casi un año, o sea, con el objetivo en mente, pero ya trabajando y planeando para poder hacerlo una realidad y para poder disfrutarlo también, ¿no? Porque la idea era ir y disfrutarlo. Claro, o sea, fue un año de entre ahorro, entre organizarlo y entre planearlo, ¿no? Sí, exactamente. ¿Y qué fue lo más complicado de esta planeación? Yo pienso que el tema logístico, porque era la primera vez que hacíamos algo de este tipo y pues sí hay que ser cuidadosos con el tema de, por ejemplo, como te decía, el visado tailandés. En ese momento, al día de hoy ya le quitaron la visa a los mexicanos que viajen a Tailandia, hasta por 60 días, está perfecto. Órale. Pero en ese entonces era obligatorio ir a la embajada a tramitar una visa que esté primero en el pasaporte y debías entregar todas las reservaciones donde te ibas a quedar, donde ibas a comprobar ingresos y comprobar un vuelo de entrada y un vuelo de salida del país, ¿no? Ok, para que no te quedes. Sí, exactamente. Okay. Entonces creo que eso fue bastante complicado, como tener que empezar estos trámites, porque aparte las páginas de gobierno, como de costumbre, no son las mejores, incluso en Tailandia, luego no estaban traducidas del tailandés y fue un poco tedioso este tema de ser cuidadosos con la logística, no que no se nos fuera a pasar un día en un país o en otro, ¿no? Planear, estando desde México, buscar y confiar en dónde te ibas a quedar, claro. Porque ya pagabas por adelantado el mes de renta o los 2 meses. Entonces yo creo que eso fue lo más complejo, pero a decir verdad también se disfrutó, ¿no? Claro. Parte de la... Órale, sí, porque justamente, o sea, por ejemplo, si vamos, no sé, tomar un ejemplo, vamos a unas vacaciones aquí justo en México, como que la confianza está más libre, como de, bueno, pues a lo mejor y me mandan fotos del apartamento y se ven chidos y tal, ¿no? Pero Tailandia, o sea, realmente el otro lado del mundo... Te mandan fotos como de, sí se ve chido, pero no sabes la zona, no sabes el vecino. Exacto. Órale, sí está muy interesante. Y sí, o sea, dices tú, realmente no te aventuraste, bueno, no ves como que tan a la aventura, pero sí tuvo una ligera parte de aventarse a la deriva. Sí, definitivamente lo tuvo. Órale, qué chido. Eres analista 100% en la parte de remoto, ¿no? Analista financiero. Sí, así es. ¿Cómo cambia tu perspectiva en la parte de ser analista en otra parte del mundo? O sea, laboralmente, ¿cómo impactó esto? Exacto. Yo creo que no tuvo mucho impacto, a decir verdad. O sea, fue más que nada el cambio de uso horario, el tener que adaptar igual los horarios de sueño, el platicar con mi manager, ¿no? Decirle que estaba en otra parte del mundo, que él también estuviera consciente como de estos cambios propios del uso horario. Pero en cuanto a mi trabajo, creo que no tuve mayor afectación o cambio. Y tienes un manager, bueno, es como tu jefe, ¿no? De la parte de la empresa. En la parte del uso horario está interesante porque tú trabajabas en la noche, en la mañana, a la mitad del día. Exacto, o sea, básicamente que repartirse un poquito entre la noche y la mañana para coincidir con el horario de... ¿Y eso no era como pesado para ti? Yo creo que al principio sí fue pesado porque pues es un cambio, ¿no? Al final tienes que adaptar tu nuevo horario de sueño, tu nueva rutina, pero después de un mes se volvió la nueva normalidad, ¿no? Entonces, sí fue un proceso de adaptación, pero no fue imposible de realizar, ¿no? Y después fue exactamente lo mismo que estar aquí, ¿no? Ya tenías tus horarios de sueño, tus horarios de comer, tus horarios de trabajo y todo bien. Órale, qué chido. Y esta parte de... Bueno, siento que los papás siempre tienen esta como... No sé si temor o la parte de... Lo piensan mucho porque pues somos sus hijos. ¿Cómo tomaron los papás la decisión de pues me voy y a ver qué pasa? Pues... Como comentaba al inicio, creo que cuenta mucho el tema familiar, ¿no? Y en este caso, mis papás siempre me han motivado a no tenerle miedo a salir, ¿no? No tenerle miedo a
a ver el mundo, ¿no? A ver otro país, a ver otra cultura. Siempre me han dicho, tú ve, tú hazlo, tú seguro, tú puedes, ¿no? Entonces creo que influyeron para bien, ¿no? O sea, a diferencia de lo que uno pensaría, sí fue una influencia para bien en el sentido de que me motivaron a hacerlo, ¿no? Fue un de, no, pues qué gusto que tengas esta oportunidad de vida, aprovéchala y tómala porque, pues quién sabe si después se vuelve a repetir, ¿no? Claro. Sí, entonces creo o sea, no como un conflicto positivo. de, ¿sabes qué? Piénsalo, ¿sabes qué? Mejor analízalo. Sí, tal vez sí hubo un tema de ¿estás seguro de que esto es lo que quieres? Porque a la par, pues, como te decía, estaban oportunidades laborales presenciales muy buenas. Estaba igual la oportunidad de hacer una maestría, ¿no? Entonces, como que sí me dijeron, ¿estás seguro que es lo que quieres? Y quieras o no, pues sí te estantea un poco, ¿no? Llega un punto en el que dudas o valoras si realmente es el camino que debes seguir. Pero, pues, ya estando personalmente seguro que sí era lo que quería, respetaron mi decisión y la apoyaron. Qué chido. Sí. Y siento que Tailandia realmente es una cultura totalmente diferente a la mexicana. Sí. ¿Qué fue lo que más te impresionó estando allá? En Tailandia, yo creo que la seguridad y la buena fe de la gente. Pero sobre todo estos temas que platicamos como del Airbnb, ¿no? A veces uno trae el chip de tengo miedo de ser estafado, tengo miedo de ir a comprar a la calle y que por verme turista me vayan a cobrar 3 veces más, ¿no? Lo que cuesta. Y no, o sea, la verdad es que genuinamente todas las veces que he tenido oportunidad de estar en Tailandia, nunca he tenido una experiencia de este tipo. O sea, la gente es muy amable, muy honesta y el tema de la seguridad creo que es lo que más extraño. Tristemente, siempre que uno vuelve a México, haya experimentado la seguridad como en ninguna otra parte en el mundo, ¿no? ¿En serio? Sí, en el sentido de que en las cafeterías siempre me sorprendía que la gente dejaba la laptop, el iPad, el celular y se iban al sanitario y no pasaba nada, ¿no? O pasaba a comprar a alguien a el 7-Eleven, allá son los más famosos como aquí el Oxxo, exacto. Y luego la gente por prisa pues dejaba el coche con las llaves ahí conectadas, bajaban a comprar o la moto encendida, bajaban a hacer sus compras y no pasaba nada, ¿no? O sea, y en ningún momento sentí una sensación de inseguridad de chin, me van a asaltar, ¿no? Me va a pasar algo, o está muy oscuro, mejor me voy por otro lado, ¿no? O sea, creo que eso se valora mucho. La seguridad está muy controlada por ese lado del mundo y hasta incluso el tema de las mujeres me da mucho gusto ver que pues no hay un tema de verlas con miedo, ¿no? O sea, se visten como quieren, las ves en la noche caminando y no pasa nada. Ese tipo de seguridad creo que es lo que más me sorprendió. Wow. Sí, me imagino porque, bueno, uno conoce como esa realidad. Siento que llegando a un país donde a lo mejor el estigma está diferente, llegas y ves totalmente algo diferente, es como de wow. Sí, totalmente. Incluso porque, no sé, a veces uno piensa que Europa, Estados Unidos tienen controlado el tema de seguridad y yo puedo asegurar que no lo tienen tan controlado como el sureste asiático, ¿no? O sea, he tenido miedo de ser asaltado en Nueva York, en Manhattan, en París, ni se diga, tenía sentido miedo en el metro de chin, me va a pasar algo. Y en Tailandia jamás he tenido ese tipo de inseguridad. O sea, he visto ese tipo de cuadros que te hagan ponerte alerta, ¿no? Sacar ese sexto sentido de chin, mejor cuidado. No, allá está muy controlado el tema. Wow, qué padre. Y me da curiosidad esta parte de que la parte metódica, pero yendo a otro país e intentando como controlar todo, has como hecho como algo que dijiste, pero es que nos aventuramos y vamos y lo hacemos y chingue su madre. Sí, claro, muchas veces. ¿Sí? ¿Puedes contar alguna experiencia sobre eso? Creo que la experiencia más memorable que tuvimos en ese primer viaje que hicimos al sureste asiático fue cuando ya fue en la 4ª parada del Tour por Asia que nos fuimos un mes a Bali, a Indonesia. Y estábamos en Ubud, que es una ciudad que está al centro de la isla. Y yo tenía muchas ganas de conocer un templo que está a 2 horas al norte de esa ciudad de Ubud. Porque es uno de los templos más importantes, más famosos de Bali, ¿no? Incluso aparece en un billete de Indonesia. Órale. Y me acuerdo que habíamos rentado una moto para movernos ahí en Ubud, ¿no? En las cercanías, ¿no? Y era fin de semana y le dije a Ani, oye, pues ya tenemos la moto, ¿por qué no nos vamos a conocer este templo, no? La verdad es que nunca he sido un biker tan experimentado. Alguna vez tuve una moto en México y me gustaba pues ahí ir a la Malinche, a tomar unas fotos, a dar unas vueltas, pero como para hacer un viaje de 2 horas y en carreteras como las de Bali, que son básicamente un carril de ida, uno de regreso, pero se saturan por el turismo. O sea, son carreteras que en la hora pico son peligrosas, la verdad. Y esa vez me acuerdo que
no sé cómo fue que me dijo que sí, porque a Annie le dan miedo las motos, ¿no? Órale. Pero mágicamente dijo, pues vamos a conocerlo, ¿no? Y pues ya nos subimos a la moto, yo conduje de ida y a la aventura. Antes no teníamos ni horario de regreso, ni sabíamos exactamente cómo llegar al templo. Simplemente fue conducir y pues sí, o sea, y con los nervios porque de repente te rebasa el autobús de turistas, sí, ¿no? Claro. Y con la moto, pero pues todo bien, llegamos y pues la idea era ir de entrada por salida, ¿no? Pero se hizo noche, ¿no? Y no teníamos dónde quedarnos. Entonces, pues igual tuvimos que resolver en ese momento, buscar un espacio donde poder quedarnos al norte de la isla Órale. Y conseguimos un loft súper bonito. Era como una chocita, ¿no? Como literal con el espacio para dormir y una cafetera pero tenía una vista muy bonita del lago, ¿no? Qué chido. Está junto al templo. Entonces, creo que esa aventura fue pues como el nombre lo dice, 100% aventura, ¿no? Fue irse a aventurarse a lo desconocido y viajar sin plan. Incluso el día siguiente me acuerdo que para evitar el tráfico le dije, pues ¿sabes qué? Para que no nos pase lo que la ida, que nos dio miedo por los autobuses y las vans de turistas, vámonos a las 6 de la mañana de regreso. Claro. Fue mágico porque nos tocó la carretera sola, el amanecer con los volcanes y nos tocó ver igual como la gente ponía las ofrendas en la calle, las señoras ya se preparaban para ir a vender sus frutos, sus cosas. Fue muy... ¿Cómo que ofrendas? ¿Era como un tipo de festividad de ese año? No, en Bali todos los días, todas las mañanas, la gente, los negocios, las casas colocan una ofrenda frente a su negocio o su domicilio para honrar a Barong, que es el dios de la isla. Órale. Sí. Yo sé, es un ritual que hacen diario. Y es como como el aquí, que es como a lo mejor grande, chiquito. No, es muy pequeño. Es un tipo de canasto como de, ¿qué será? Como 10 por 10 centímetros. Y en el interior le ponen flores de cempasúchil. Se ocupa mucho allá en Asia, las flores de cempasúchil. Aunque es autóctona de México, se ve que les encantó y la tienen en Tailandia, en Hong Kong y pues Bali no es la excepción, ¿no? Le ponen flores, flor de loto. Y así, esa pequeña ofrenda con estos componentes e incienso, la colocan y la encienden enfrente del domicilio, ¿no? Para abundancia, prosperidad, buena suerte. Y no solo domicilios, igual en las embarcaciones, cuando van a salir al mar abierto, ya sea a pescar o incluso los barcos de turistas, antes de salir ponen su ofrenda a los pescadores o los marineros para tener un buen augurio, ¿no? La ideología está muy bonita. Sí, es muy bonito. Qué chido. ¿Qué te ha dejado? Porque ahorita platicaste la parte de que pues he viajado a muchas partes del mundo. ¿Qué te ha dejado cada uno de los viajes y como enseñanza personal? Pues sería difícil, creo que no podría terminar de enlistarlos porque personalmente el aprendizaje que me dan los viajes es incalculable. Creo que me voy siendo una persona y regreso siendo otra totalmente diferente, ¿no? Expanden mi mente, no solo en cuestiones históricas, también en cuestiones espirituales, vocacionales. Aprendes, ¿no? Y creces. Pero si tuviera que mencionar algunas de las más importantes, tal vez sería el sentido de valorar y ser agradecido en la vida, ¿no? O sea, creo que cuando ves el mundo con tus propios ojos y te das cuenta que es un lugar, así como es bonito y es divertido viajar, también es un lugar duro, ¿no? Un lugar con muchas problemáticas, un lugar que todavía tiene mucho por hacer. En primer lugar, te hace valorar lo que tienes, valorar estar bien, estar sano, tener oportunidad de vivir en un espacio de seguridad, de paz, que tu familia esté a salvo, ¿no? Valoras y agradeces todo esto. También agradeces mucho tu país, por ejemplo. O sea, creo que siempre he amado mi país, siempre he amado mi estado, pero nunca valoré tanto todo lo que hemos heredado como estando lejos, ¿no? Y dices, realmente México es un país privilegiado. Tenemos cultura, tenemos naturaleza, tenemos historia, tenemos una sociedad súper honrada, cooperativa y valoras como ese tipo de contexto en el que hemos crecido, ¿no? Eso lo valoras mucho más viéndolo desde fuera y comparándolo con otras partes del mundo. Otro aprendizaje sería también el tema de la humanidad, la humildad. También no sé si exactamente decir es un aprendizaje, pero te motiva a ser buena persona, a hacer algo por la humanidad, ¿no? Ves que hay tanto por hacer y dices realmente cómo yo puedo aportar, cómo puedo hacer un mundo mejor.
Órale, Sí. muy, muy humano la parte del aprendizaje. Hay una ideología que yo realmente no la comparto o no la sigo. Siento que es muy común o casual escuchar a la gente que se queja cuando va a un viaje, ¿no? A lo mejor, no sé, a Nueva York o a parte, no sé, Cancún, como sea, ¿no? 2 semanas. Y regresa a su casa y es como de vuelta a la realidad. Como que lo hacen con la parte de la apatía. Ok. Escuché una TED Talk de Carlos Lang, no sé si ubicas a Carlos Lang, que es un fotógrafo mexicano. No lo vi. Es muy bueno, igual es viajero, te va a gustar mucho, es muy chido ese güey, se llama No, Carlos sí. Lang. Sí. Y él habla sobre eso, de que la gente piensa que viajar te involuciona en vez de que te evoluciona. Ok. ¿Qué piensas tú sobre esa gente que siento que es más común escuchar ese comentario que, ay, de vuelta a la realidad? Como otra vez volvimos a lo mismo. Muy interesante, no lo había pensado, pero sí creo que me ha tocado ver incluso ese tipo de casos, ¿no? De personas que les pasa lo contrario, ¿no? Les vas a decir, ay, qué padre, regreso a mi país, es donde de vuelta a la realidad. Exacto. Creo que a veces, si no te planteas realmente el objetivo del viaje, puede pasar eso, ¿no? Si no, si viajas en un modo muy... No quiero decir que sea malo, porque siempre he pensado que hay que respetar cualquier tipo de viaje. No soy de las personas que dicen es mejor ser viajero que turista, ¿no? Ajá. Pero pasa, ¿no? Que a veces si vas totalmente al resort, no te involucras con la cultura local, no tienes oportunidad de ver cómo vive la gente del lugar, ¿no? De contrastar tu privilegio versus la realidad que está viviendo el mundo. Pues igual y justo viajas con de cierta forma, un velo en los ojos, ¿no? Que no te permite ver, pues sí, la crudeza del mundo, ¿no? Que así como está el resort, también afuera hay mucho que atender, ¿no? Entonces, creo que eso pasa cuando no tienes oportunidad de involucrarte o de conocer la realidad del lugar que estás conociendo, ¿no? Porque justo al final hay mucha gente que viaja por placer y es justo, ¿no? Hay gente que 2 semanas decide desconectarse del trabajo y quiere simplemente estar en la playa, disfrutar su viaje. Pero este tipo de viajes te privan de esa oportunidad de humanizar, ¿no? Y de ver pues la realidad, porque al final el resort te va a querer vender pues una experiencia agradable, ¿no? Una experiencia de donde te olvides de los problemas, de lo malo, del trabajo, te desconectes y te dedicas a relajarte. Y al regresar, pues sí se siente ese contraste de era tan perfecto el resort y el otra vez al trabajo, otra vez al día a día, ¿no? Pero creo que cuando aparte de este resort te das la oportunidad de ver la realidad del lugar que estás conociendo, es cuando valoras y agradeces lo que tienes. Órale, esta vez no había escuchado, bueno, creo que sí, pero como que no le había puesto tanta atención, la parte de turista con viajero. O sea, siento que sí son vertientes muy diferentes, porque el turista sí dices, vamos a resort 5 estrellas y todo incluido y nos salimos de mi cuadrito, ¿no? Totalmente. Y el viajero es el que realmente va a conectar con el lugar en donde está conociendo, ¿no? Sí, exactamente. Y tú eres 100% viajero. Sí, totalmente. Digo, respeto a ambos, no quiere decir que uno sea mejor que otro, porque creo que cada persona tiene sus motivaciones para hacerlas, pero personalmente a mí me encanta ser viajero y ver el mundo como es. ¿Y que como has hecho un viaje siendo turista? ¿O siempre has sido viajero? No, sí, también he tenido oportunidad de hacerlo. ¿Y como en tu perspectiva, qué fue lo que más te llamó la atención de ser viajero a ser turista? Pues justamente yo creo que el ver, el poder involucrarte en la cultura auténtica del lugar, ¿no? Porque a veces el turismo pues ya adapta, vamos con un tema muy sencillo para poder ser un poco más claro con mi idea, pero la comida, ¿no? Vas a un restaurante mexicano en un hotel internacional, seguramente la salsa no va a picar. Sí, claro. La de afuera, ¿no? Entonces puede que si eres extranjero y viniste a México a un hotel y probaste la comida mexicana, realmente no hayas probado la autenticidad de la comida, ¿no? No sabes si realmente pica o no. No sabes realmente a qué sabe una buena quesadilla, a qué sabe un buen taco, a qué sabe un buen pozole, ¿no? Y cuando realmente dices, a ver, ahora no quiero el restaurante del hotel, pero voy a salir y voy a irme a la Ciudad de México a la 20 de noviembre. Bueno, 20 de noviembre es turístico todavía, ¿no? Pero dices, pues quiero perderme en Iztapalapa, ¿no? Quiero una buena taquería, ¿no? En Iztapalapa, una taquería de disco, de suadero, que tengan el suadero, el machito, todo ahí preparado. Ahí es donde realmente dices, órale, esta sí es la comida mexicana, esto sí es lo auténtico, esto es lo que la gente come en su día a día. Esta sí es la salsa como les gusta, como la han heredado, ¿no? Generación tras generación. Y creo que ahí es donde realmente puedes conectar y disfrutar la cultura auténtica de un lugar.
lugar, de un país. Y sí, justo, es algo muy bonito eso porque sí te da como una perspectiva totalmente diferente del lugar en donde estás y como que lo respetas más, ¿no? Me gustaría igual, hay gente que es turista y no entiende o no sabe cómo a lo mejor cambiar su chip de turista a viajero. ¿Qué recomendación le darías a alguien que piensa como turista pero quiere ser realmente viajero? Pues si toda su vida una persona ha sido turista, creo que sí es importante hacerlo paulatinamente. O sea, igual y no es la mejor idea de la noche a la mañana querer cambiar tu estilo de viaje, porque puede que no lo disfrutes, ¿no? O que sufras o que te enfermes incluso, ¿no? Sí, claro. Que está acostumbrada a comer en restaurantes, de repente exponerse a la cultura auténtica, nuevas bacterias, nuevos, todo, pues sí puede ser un riesgo, ¿no? O incluso el quedarte varado en medio de la nada y decir qué hago y no saber cómo resolverlo. Por eso creo que yo les invitaría a que lo hicieran paulatinamente, ¿no? Quizás esta vez decidiste ir a un país y quedarte en un hotel con todo incluido. Pero a ver, ahora intenta no comer en el hotel y salir a probar la comida local, ¿no? Claro. Y ya que pasaste ese primer filtro, igual y a la siguiente, en lugar de irte a la zona hotelera, considera hospedarte en la zona local, ¿no? En la zona céntrica. Y así poco a poco irte involucrando más en la cultura local de un lugar. Y ya al final le pone el transporte público, que para mí es lo más retador siempre, ¿sí? Wow, transporte público. O sea, ¿has estado en transporte público en todos los países donde has estado? Sí, sí me gusta. De hecho, para mí es una experiencia, es parte de... ¿Y qué tal? ¿Cuál experiencia has tenido ahí? Pues me ha dado unas perdidas muy buenas, ¿no? Sí, me imagino. Sí, pero creo que depende mucho del país. Por ejemplo, en Tailandia, como comentaba, la gente... Genuinamente yo creo que es un tema religioso, espiritual. Allá la mayoría de personas son budistas, creen en los temas kármicos, en los temas espirituales. Te ayudan sin esperar nada a cambio. O sea, me tocó perderme en Tailandia y gente que ni siquiera hablaba pues ni inglés, que era lo que usaba para comunicarme allá. Ajá. Con lo que podía, hacía todo para ayudarme, ¿no? O sea, era de, a ver, ya se perdió este tipo. A ver, ven por aquí, ¿no? Y yo pensaba que nada me iban a señalar, ¿no? Como de, no, mira, ahí está el autobús, corre y tómalo, ¿no? No, o sea, iban conmigo y me esperaban y se cercioraban a que me subiera y era de, ¿qué estás algo, no? Y hasta de repente llegué a pensar como con ese chip que a veces uno trae de otras experiencias que has tenido en el pasado, que me iban a pedir una propina o algo por el estilo. En absoluto, es como de, lo hago porque me pediste ayuda y te la quiero ofrecer de corazón, ¿no? Entonces, eso es muy bonito, ese tipo de experiencias pero también han sido malas, ¿no? O sea, por poner un ejemplo, en Egipto alguna vez tomamos un transporte público, bueno, era un autobús más que transporte público, ¿no? Era de varias horas y pues naturalmente tú te quieres reclinar un tiempo, ¿no? Y la verdad atrás fue muy grosera así de no lo hagas, ¿no? Y pues vives de todo, experiencias buenas, experiencias malas, pero son parte de la aventura. Órale. Sí. Y qué interesante, siento que esos, o sea, lo escucho, es como de, güey, quiero vivirlo, porque siento que es algo que está muy, muy, muy bonito y muy chido, porque justo cuando conoces como el panorama completo del lugar donde estás y te das cuenta de que justo como que la humanidad le hace falta, o bueno, a lo mejor sientes que puedes aportar lo mismo que ellos aportan a su pequeña comunidad, ¿no? Sí, a veces no se trata de aportar grandes innovaciones o cambios a la sociedad, ¿no? Simplemente con ser una buena persona y en el día a día aportar pequeñas buenas acciones, llevas las de ganar. Qué bonito, qué chido. ¿Y en qué momento llegó esta ideología tuya de querer hacer una agencia de viajes? Pues creo que estando ahí en Asia fue que surgió la idea, porque muchas personas, conocidos, cercanos que nos seguían en redes empezaron a preguntarnos, oigan, ¿con qué agencia se fueron? ¿No? Oigan, ¿qué me recomiendan? Oigan, me gustaría viajar allá, ¿cuáles son sus consejos? ¿No? Entonces como que vimos que mucha gente estaba interesada en viajar a Tailandia en específico y pues no sabían por dónde empezar, ¿no? Y también algo que, bueno, a Annie le dio mucho coraje es ver que la agencia con la que viajó los había llevado a actividades muy turísticas, actividades muy poco auténticas, ¿no? Incluso en la comida me dijo, oye, aquí estoy enchiladísima y jamás en la vida me había enchilado en Tailandia, ¿no? Quiere decir que me habían llevado a buffets turísticos, ¿no? Claro. Y justo como que dijimos, qué gusto poder compartir un poco de esta experiencia con otras personas, ¿no? Que con esas personas que dicen, oye, ¿cómo le hago? ¿Cómo puedo ir? Tú puedas darles ese viaje, y no solo ese viaje de, ok, ya vienes a Tailandia y ahí acabó, ¿no? Sino darles un buen viaje, ¿no? O sea, que realmente tú puedas ayudarles
aprendes a conectar con la cultura o actividades que la agencia no te ofrece, ¿no? A veces la agencia te dice, ahí está el hospedaje y el avión y ya. Y párala de contar, ¿no? Claro. Nosotros queríamos igual que la gente tuviera oportunidad de ir a un mercado, de conocer, de probar la comida auténtica en un restaurante local, 100% tailandés, que tuvieran oportunidad también de hacer actividades éticas, porque por ejemplo hay muchas agencias que te venden, no sé, el paseo de elefantes o trucos de elefantes y pues eso claramente afecta al animal, ¿no? Claro. Igual buscar como santuarios éticos, ser justos con las personas que se dedican al turismo, como que todo eso nos motivó. Todo eso les voy a decir, queremos aventarnos a hacer un viaje a Tailandia. Y así empezó. ¿Cuándo fue tu primer viaje ya como agencia? Pues fue en el 2025 justo, o sea, es nueva prácticamente la agencia. Fue ya va a ser un año, fue entre marzo y abril de 2025. ¿Y cómo fue la experiencia de tener tu primer... ¿Cuánta gente fueron? ¿Cómo fue la expectativa? ¿Qué comentarios hubo? Pues en total fuimos 15 personas que nos lanzamos en este primer viaje y nos motivó mucho a seguir porque todos regresaron contentísimos del viaje, ¿no? Se sintieron muy satisfechos. En nuestros viajes nos encanta incluirlo todo, ¿no? Vuelos, hoteles, comidas, actividades, transportes internos. Realmente la gente que va no se preocupa más que por disfrutar, ¿no? Y nos encantó. O sea, justo que sí se cumplió esa intención y ese sueño de poder compartir un viaje en Tailandia, no solo turístico, sino también auténtico, y que la gente se sintiera en confianza, segura y que disfrutara al máximo la experiencia. Órale, ¿y qué fue lo más complicado de justamente aventurarse a una agencia de viajes? Porque siento que es como mucho de parte de procesos, ¿no? Como que es como, sí depende de ti, o sea, como que... Exactamente, ¿cómo fue ese choque? Pues yo creo que lo más complicado y sigue siendo todavía es hacerlo empatar con el trabajo, porque todavía a la par llevo mi trabajo en la empresa que comentamos al inicio. Pues porque los viajes no me toman más que 2 semanas cuando se realiza, entonces sí se puede acomodar, pero quieras o no, sí tienes que partirte en responsabilidades, ¿no? Entonces creo que es cansado. No he permitido que se afloje ninguno, o sea, sí cumplo con el trabajo y cumplo con la agencia, pero sí es un tema de mucha responsabilidad y pues sí es un poco cansado, pero la verdad es que cuando ves la satisfacción del grupo se te olvida y vamos para adelante. ¿Sí? Qué chido. ¿Y cuál es tu siguiente paso para la agencia? Pues me gustaría Tailandia, yo creo que va a ser un destino recurrente porque pues, es uno de mis países favoritos, un país que igual está muy en tendencia, mucha gente quiere ir a Tailandia, va a seguir siendo un destino que tengamos disponible, pero nos gustaría eventualmente abrir más destinos, ¿no? O sea, ahorita vamos a hacer nuestro primer viaje a Egipto también, que es, yo hablo árabe, entonces me emociona mucho ir al frente del grupo en un país donde pues me la sé, ¿no? De arriba para abajo. Ya igual tuvimos oportunidad de vivir en Egipto y pues creo que estamos por presentar un viaje pues muy, muy diferente, muy innovador, en el sentido de que nos salimos juntos desde México, vamos a Egipto y regresamos juntos a México, ¿no? Siempre van acompañados nuestros viajeros, ¿no? Y el hecho de ir a un nuevo destino tan contrastante, tan diferente como Egipto, pues me emociona y creo que ese es el siguiente paso de la agencia, ¿no? Seguir experimentando, explorando y abriendo nuevos destinos. ¿Sabes árabe? Sí. Qué chido, ¿cómo fue eso? Pues me gustan mucho los idiomas, yo no... ya que salió el tema, hablo 8 idiomas. ¡Órale! Sí, o sea, siempre me ha gustado aprender nuevos idiomas. Ajá. De hecho, ahorita estoy aprendiendo chino mandarín. O sea, como que acabo uno y digo, ¿ahora cuál sigue? ¿Ahora cuál sigue? ¿No? O sea, empezó como un hobby. Bueno, no, yo diría que empezó como una... ¿cómo decirlo? Como una imposición de que tienes que estudiar inglés, ¿no? Porque el inglés pues te va a abrir las puertas, te va a dar mejores oportunidades laborales, es el idioma universal. Y pues sí, fue el primer paso, estudiar inglés. Pero pues me di cuenta, dije, oye, qué bonitos son los idiomas, ¿no? O sea, más allá de la obligación de estudiar el idioma, pues te permite entender a una sociedad, ¿no? O sea, realmente estás pensando como piensa una persona que antes no sabías cómo lo hacía. Porque hay teorías de los lingüistas que dicen que la forma en la que pensamos va a variar dependiendo de tu idioma, tu lengua materna. Entonces, aprender un nuevo idioma también creo que es una ventana totalmente nueva a otra cultura, ¿no? Y en los viajes ni se diga, creo que si se disfruta un viaje por sí solo en el hecho de salir y ver el mundo, cuando hablas el idioma y tienes oportunidad de poner en práctica todo eso que aprendes, el disfrutar este viaje se vuelve otro nivel, ¿no? Wow, o sea, ¿sabes? ¿Qué sabes? ¿Inglés? ¿Árabe? Bueno, el primero que aprendí fue inglés. Luego en el Morelos, justamente en la prepa, tuve la oportunidad de francés. Luego en la universidad
estaba por entrar a la UDLAP y me acuerdo que en ese momento, no sé ahora, solo ofrecían inglés, francés, alemán e italiano, ¿no? Okay. Y pues inglés y francés ya los hablaba, ¿no? Entonces era obligatorio tomar una segunda lengua ahí en la universidad. Y como ya tenía estos idiomas, pues dije, pues alemán, a ver qué pasa. La verdad es que así fue como llegué al alemán, ¿no? Órale. Como a ver qué pasa, porque no hay otra opción. Y italiano como que no me llamaba mucho en ese entonces, aunque después sí lo terminé estudiando. Y ya así fue que aprendí alemán. Pero mi corazón siempre había sido estudiar árabe. Siempre había querido aprender este idioma. Siempre me gustó la historia de Medio Oriente. Creo que es una zona en la que el mundo ha visto pasar de los sucesos más que más han impactado a la humanidad, ¿no? Y hasta nuestros días. Creo que es una zona de conflicto, una zona polémica. Y siempre quise entender el idioma árabe, el idioma del Corán, el idioma de pues más de 20 países oficiales en el norte de África. Wow. Entonces fue así que empecé a estudiar árabe con un maestro egipcio que hoy es mi amigo. Vive en Ciudad de México, una gran persona, este buen Abdu. Y así fue como aprendí árabe en la universidad, con clases particulares que tomé con Abdu. Y después en la pandemia, me acuerdo que Ana y yo dijimos, pues hay que aprovechar este tiempo que ya no tenemos de trasladarnos a la universidad, hay que aprender un idioma juntos. Y empezamos a estudiar italiano, pues llegó el italiano a mi vida. Y de lengua materna, pues tengo el español. Y desde niño siempre he estado en contacto con el náhuatl, porque mis abuelitos fueron nahuatlatos, mis abuelitos paternos, aunque solo conocí a mi abuelita, pero siempre me gustó estudiar y aprender el idioma. Mi papá también lo habla y en la comunidad allí donde tienes tu casa, amigo, en Tlanocan, pues es un idioma que tristemente se ha perdido, pero todavía tenemos un bastión muy fuerte del náhuatl, ¿no? Muchas personas de la tercera edad lo hablan y a mí siempre me llamó la atención el entender la lengua que hablaban mis antepasados y el poder rescatarlo también, ¿no? Wow, qué chido, amigo. No manches, qué padre. Es, amigo. Y pues chido que ahí andamos en el nuevo camino proceso por el mandarín. Sí. Aquí se dieron muchas preguntas, pero primero quiero hacerte una que tengo desde hace tiempo pensando, que es el proceso de la parte de la agencia. ¿Cómo sacas un presupuesto para que digan, ¿sabes qué va a costar esto todo el viaje? O sea, ¿cómo es el proceso para sacar el presupuesto? Creo que por eso nos gusta, o bueno, nuestra idea es irnos a vivir al lugar antes de ofrecer el viaje. Ok. Porque así lo hacemos. Creemos que hoy en día obviamente tenemos tecnología, tenemos internet, podemos hoy conectarnos con una persona de Tailandia y decir, oye, sácame un presupuesto, pero no hay nada como estar allá, ¿no? En el lugar. Claro. Entonces nos gusta ir al país que vamos a ofrecer y hacer las actividades para comprobar la calidad, saber que realmente es una buena actividad, que vale la pena hacerla y tener proveedores ahí en el lugar, ¿no? Y decirle a la persona, oye, pues me gustó tu actividad, me gustaría regresar con un grupo, ¿cuál sería tu cotización? Y así, o sea, creo que más que hacerlo remoto, si nos gusta ir al lugar y tener los precios, la lista, los costos estimados, ya con base a las experiencias, ¿no? Porque te digo, ofrecemos comidas, entonces ya igual vamos al restaurante y decimos, oye, eso está bien, a lo mejor vamos a este otro, ¿no? Este es el costo, esto cuesta, esto vamos a ofrecer, esto no, y así es que armamos el presupuesto, ¿no? De acuerdo. Órale, qué chido. ¿Y cuánto tiempo se van a ese lugar? Pues no tenemos un tiempo estimado, pero yo pienso que para tener oportunidad de realmente conectar con un lugar, volverte, bueno, nunca acabas de conocer una ciudad, pero volverte conocedor de un espacio, un mes. Bueno. Sí. Un mes está bueno. Y bueno, retomando la parte de las lenguas, siento que justo lo que comentabas, ¿no? Nuestras raíces se están perdiendo por la parte de, a lo mejor, modernidad o la parte de evolucionar, ¿no? Pero siento que sí, tenerlo muy en cuenta de dónde venimos y qué lenguas teníamos antes es importante. Totalmente. ¿Tienes como alguna ideología de conservar esta parte de náhuatl dentro de a lo mejor tu comunidad o parte de México? Totalmente. De hecho, hablando y relacionando un poco el tema de los aprendizajes de los viajes y esto que me preguntas, creo que no valoras tanto tu identidad como cuando sales, ¿no? Y eso me ha sorprendido ver cómo otras partes del mundo enaltecen su identidad, ¿no? Dicen, esto tenemos, esto somos, esta es nuestra cultura, esto es nuestro idioma, esta es nuestra raíz. O sea, en el sureste asiático, cada país, que son países pequeños, o sea, son del tamaño de estados de México, ¿no? Los países. Y cada país tiene su idioma. Estás en Tailandia y te hablan tailandés. Estás en Camboya y tienes que hablar el Khmer, ¿no? El idioma de los camboyanos. Estás en Laos, tienen su idioma. Estás en Vietnam, hablan vietnamita. En China hablan chino. En Japón hablan japonés. En Indonesia hablan Bahasa. Bueno, indonesio, ¿no? Y aquí, pues, como que el español, por cuestiones históricas de México hasta el sur, bueno, con portugués en Brasil y la Guayana,
pues son idiomas realmente europeos. Se han perdido los idiomas que hablaban los nativos de nuestras tierras, ¿no? Y lo más triste aún es que muchas veces, y lo digo por experiencias propias o lo que pasa en Tlaxcala, mucha gente incluso se afronta a hablar el idioma, ¿no? O sea, he escuchado muchos comentarios que me llegan al alma de que es que lo dejamos de hablar porque nos dijeron te van a discriminar si lo haces, ¿no? O no porque es un idioma inferior, o no porque para que tengas oportunidades laborales, ¿no? O no para que no te juzguen, ¿no? O te da pena hablar el idioma. Entonces, a mí eso me parece muy triste, ¿no? Creo que sí me gustaría, no solo en el idioma, sino en todo lo que implica y respecta a la identidad mexicana, que nos sintamos orgullosos de eso, ¿no? O sea, quitar constructos de que no, esto es malo o esto es negativo o mejor tener este estilo de vida porque eso es incorrecto. Creo que me gustaría mucho que rescatemos la identidad porque viajando he aprendido que la identidad es lo que le da valor a un pueblo, ¿no? Y lo que lo hace prosperar, ¿no? El que sepas quién eres, sepas de dónde vienes y sepas cómo toda esa carga ancestral que has heredado de tus abuelos, bisabuelos y de generaciones, todas las generaciones que vienen atrás de nosotros son las que nos vuelven únicos y las que nos dan muchas herramientas que podemos aportar al mundo. Órale. Y sí, justamente es algo, sí, triste porque como que perdemos esta ideología y me impresiona mucho eso de que como el mexicano o mexicano, latinoamericano, como sea, tiene este pensamiento de idioma inferior. Nunca lo había escuchado así. Empezando por el cómo los llamamos, ¿no? O sea, se le ha normalizado decirle dialecto, ¿no? A los idiomas nativos, cuando el dialecto es un término incorrecto, porque un dialecto se refiere a la variante de un idioma. Y el náhuatl, por ejemplo, o el zapoteco, el mixteco, el maya, son idiomas, son una raíz. No podemos decir que son un dialecto, son un idioma. Entonces, justo empezando por ahí, creo que tristemente se están perdiendo y en muchos lugares de plano ya se perdieron por esa falta de orgullo hacia la identidad, ¿no? Del mexicano. Justo, y sí, siento que no es como no es verlo como que estamos evolucionando, sino que realmente estamos perdiendo lo que tenemos, porque, o sea, sí puedes evolucionar conservando aún tus cimientos, tus raíces, o sea, no tienes que dejar de trabajar o dejar de buscar como ser mejor sin tener tus raíces todavía ahí, o sea, tienes que tenerlas ahí porque es lo que somos, al exactamente final. Lo que somos y es toda la herencia de las personas que de cierta forma te amaron y te han amado, ¿no? O sea, al final me encanta incluso escuchar el idioma y pensar, porque tristemente ya no tuve el gusto de mis abuelitos, ya no están en la tierra, pero pensar que ellos así se comunicaban, ¿no? O incluso me gusta mucho escuchar la música de los años 40, Jorge Negrete, por el estilo, porque sé que lo escuchaban, ¿no? Y de cierta forma digo, a ver, quiero entender cómo pensaban o qué los motivaba, qué los movía, qué les hacía levantarse cada día o tener las fuerzas para seguir adelante. Y creo que solo rescatando tu identidad es como lo puedes hacer, ¿no? Y conectar con esta herencia tan valiosa que tenemos. Sí, es muy bonito. ¿Y cómo en tu perspectiva, cómo consideras o cómo sería una forma correcta de rescatar estas raíces? Creo que la educación tiene mucho que ver, ¿no? Y la educación en todos los sentidos, tanto en la escuela, pero también desde casa, ¿no? Cuenta mucho. El dejar de poner etiquetas, ¿no? Creo que eso es muy importante. Todos los niños nacen puros, ¿no? Ellos no saben qué es bueno, qué es malo, qué es correcto, qué es incorrecto. Eso se lo ponen los adultos, ¿no? Y cuando un adulto le dice a un niño, no escuche esa música porque, pues no está mal, ¿no? Pues creo que desde ahí les empezamos a crear una etiqueta, un constructo positivo o negativo hacia algo, ¿no? Entonces creo que es importante dejar de etiquetar a las cosas, dejar que la gente pues sea quien quiere ser, ¿no? Dejar de etiquetar. Y si vamos a etiquetar, pues hagámoslo para bien, ¿no? O sea, dejemos que el niño escuche lo que quiere o que haga lo que quiere, que baile como quiere, que vista como quiere y no le pongamos etiquetas, ¿no? Al contrario, digámosle, oye, esta música era de tus abuelos, ¿no? Esta música es de México, esta música se escucha aquí, ¿no? Este género musical es de nuestra tierra, esta es nuestra comida, esto es nuestro, cómo se vestían nuestros antepasados, ¿no? Sí, o sea, rescatar todo eso, y creo que la educación cuenta, ¿no? O sea, tanto la que le das al niño en casa y la escuela también, creo que podemos contar de una narrativa muy diferente, no solo la historia, sino también el presente, ¿no? La identidad mexicana. Claro.
Sí, es muy importante todo eso. Y sí siento que la educación es primordial para que podamos cambiar esa ideología. Porque el término malinchista, pues sí está muy marcado aquí en México. Siento que el mexicano sí es orgulloso de su país, porque sí lo es, pero estando aquí, cambia totalmente. O sea, a lo mejor es orgulloso cuando está en Estados Unidos, cuando está en Francia, cuando está en cualquier parte, porque soy mexicano. Porque se quieren a lo mejor sentir orgullosos porque saben que allá lo respetan, ¿no? Por aquí, estando aquí, es como de, güey, ¿por qué cambias tu ideología si estás en tu país, no? Claro, y todo es México, ¿no? Porque claro, sí he visto mucho el orgullo nacional en el extranjero, pero a veces solo es una pizquita de lo que es México, ¿no? Uh-huh. O sea, creo que vuelvo al punto, todo es bueno y que la gente escuche lo que quiere, yo lo respeto, pero creo que decir México es, así se siente México de Luis Miguel, uh-huh. México en la piel, México en la piel, llama, ¿no? Sí. Pues creo que no es todo, ¿no? México también es la cumbia, México también es el sonidero, México también es el baile popular, México también es el mercado, México también es los temerarios. Los temerarios. Creo que justo a veces como que en el extranjero se enaltece como solo un pedacito de lo que es México, cuando uh-huh. México es un abanico y un mosaico de colores y sabores. Súper, sí, súper de acuerdo contigo, amigo. Me gustaría saber si tienes, bueno, estando como en la parte de tu trabajo remoto en cualquier parte del mundo, ¿cómo es tu rutina dentro de tu trabajo? Ok, pues depende del uso horario, uh-huh. porque, por ejemplo, en Tailandia era trabajar y justo después de trabajar, dormir, ¿no? Uh-huh. En España, pues tenía un poco de tiempo antes del trabajo, tiempo después del trabajo, un poco parecido a México, pero generalmente mi rutina es salir, ¿no? Uh-huh. El tiempo que tengo libre, pues lo ocupo para explorar, para ver algún museo, algún sitio histórico. De lunes a viernes procuro quedarme en la ciudad, procuro no hacer algo que me vaya a mover el horario laboral o que me vaya a afectar en el trabajo. Una actividad tranquila, ¿no? Como mi actividad del día puede ser ir a probar el platillo local, ¿no? El platillo típico. Entonces, claro, esa es la actividad del día. Y los fines de semana sí los ocupo para explorar, ¿no? Para salir. Digo, creo que eso me gusta porque volvemos al punto, te vuelves un poco parte del día a día de la ciudad, ¿no? O sea, claro, puedes actuar hasta cierto punto como un local y el hecho de que tengas tu rutina de trabajo no te permite estar todo el tiempo turisteando, todo el tiempo conociendo nuevos lugares, nuevas ciudades o de viaje. Te obliga a estar en una ciudad de cierto modo con estabilidad y ya los fines de semana los ocupo para explorar. Órale. Sí. Y me gustaría igual saber en tu perspectiva y hacia a lo mejor un futuro no muy lejano o lejano como tú lo quieras ver. ¿Quieres que la agencia crezca a cierto punto de que ya sea como totalmente tu trabajo o quieres empatarlo con tu trabajo remoto? ¿Cómo quieres que esto funcione? Definitivamente me gustaría dedicarme totalmente a la agencia. ¿Sí? Sí. ¿En cuánto tiempo más? Es como tu plan de vida. Pues yo creo que al menos este año sí seguiría en el trabajo. Entonces yo esperaría para el otro año quizás ya dedicarme al 100% a la agencia. Eso está muy padre. Sí. ¿Y si lo ves viable, 100%? Sí, totalmente. Realmente hasta podría decir que ya podría hacerlo, pero todavía quiero encargarlo un poco más. Claro. Todavía no. Sí, aparte igual la parte de los ahorros es importante. Sí, definitivamente. Como te digo, me gusta la aventura, lo desconocido, pero no dejo de tener un lado planificador, claro, de seguridad, ¿no? Sí, 100%. ¿Y alguna recomendación que le darías como a alguna persona que tenga como esta espinita de querer justamente ser viajero o tener un trabajo remoto y empatar esas dos cosas, pero no tienen como a lo mejor las agallas para hacerlo? Yo les diría que lo planifiquen, número uno. O sea, okay. A veces escuchamos mucho en internet, aviéntate, ¿no? Uh-huh, hazlo, vete a lo desconocido. Pero es importante planificarlo, uh-huh. O sea, tener un ahorro, tener una idea de qué país quiero conocer, cómo quiero hacerlo. Y entender que el momento perfecto no existe, ¿no? Que no tengan miedo de tomar la decisión y que no la pospongan tanto, porque problemas siempre va a haber, ¿no? Uh-huh. Siempre va a haber algo que te haga cancelar o posponer tu viaje o tu plan, ¿no? Siempre va a haber problemas familiares, siempre va a haber una oportunidad laboral, una oportunidad académica, un problema personal, uh-huh. Siempre va a haber inestabilidad naturalmente en nuestra sociedad, pero eso no debe detenerte, ¿no? Claro. Eso no debe ser un motivo para no hacerlo, al contrario, debe ser apegarte a tu plan, ya que lo tengas y respetarlo, respetar uh-huh. tus fechas, respetar tu idea y no dejar que las externalidades lo vayan a arruinar, porque el momento perfecto nunca va a existir. Siempre va a haber una razón para posponerlo o para cancelarlo. Entonces, planificar
y no echarse para atrás, ¿no? Ya que esté planificado, hazlo para adelante. Hay gente que, por ejemplo, a mí, ahorita que hablas de la parte de planificar, yo soy una persona que sí es muy impulsiva. Soy muy impulsivo. Yo también he trabajado con ello. Ahorita te lo digo muy como si lo fuera de toda la vida. La realidad es que he trabajado en ello. Porque igual. No, y es que, o sea, yo en este caso te admiro a ti porque justo el tener como todo muy claro en la parte de, pues, bueno, calificaciones como en la parte de excelencia, en la excelencia, irte como sí a la segura, pero igual como aventurándote, es como mediante un plan, ¿no? ¿Qué recomendación o cómo tú darías un tip para hacer un plan, una planificación perfecta, una planificación que tenga como todo correcto para la gente que quiera hacer esto? Ok. O sea, a lo mejor primero inversión, a lo mejor primero, ¿qué es lo que harías primero? A ver, suponiendo que ahorita quiero hacer un viaje y no sé por dónde empezar. Exacto. Pues yo creo que paso 1 es definir el destino que realmente quieras, ¿no? Y es cierto que el tema de presupuesto es importante, pero como todo en la vida, como la carrera, como el trabajo, como la vocación, a veces, aunque cueste más, tienes que realmente ir por lo que quieres, porque si no lo vas a disfrutar igual, ¿no? Siempre hay en el corazón algo que realmente quieres, como cuando dices, voy a estudiar esta carrera, pero en el fondo quería esta otra y no te deja de molestar, ¿no? Entonces, primero uno es sincerarte, a ver, ¿qué lugar me gusta? ¿Qué lugar muero por conocer, no? Ya que lo tengo claro, ok, ¿cuánto me va a costar este lugar, no? Alcanzarlo. Lo más caro generalmente es el boleto de avión, pero también es lo que más te obliga a ya no echarte para atrás, ¿no? Claro. Creo que el vuelo es pues sobre todo cuando no lo puedes cancelar, cuando compras la tarifa básica y dices, pues ya como sea, pero ya lo tengo, es cuando realmente dices, ya es un hecho, ya me voy, ¿no? Entonces yo empezaría por el vuelo de avión, ¿no? Ya que tengo el lugar, me pongo a buscar vuelos, fechas, cuando me conviene por temporada, cuándo es más barato, cuándo es más caro. Okay. Y ya que tengo definido el lugar y cuándo, ahora, compra tu vuelo. Porque si no, por una u otra razón te vas a echar para atrás. Entonces compra tu vuelo. Y cómpralo sin opción a cancelación, ¿no? Porque si no, ¿qué tal si después ya no lo haces, ¿no? Entonces compra tu vuelo. Ya que tienes el vuelo, ahora sí ya empieza a ver dónde me puedo hospedar, empiezas a comprar. La verdad es que en mi experiencia los hospedajes hoy en día, sobre todo en ciudades grandes o ciudades turísticas, abundan, ¿no? Siempre va a haber dónde quedarte. Siempre va a haber un lugar donde, como te digo en el caso de la aventura en Bali, ¿no? Claro. Siempre va a haber un espacio donde llegues y de que encuentras. O hasta tocando así de, oye, ábreme. Ayúdame, ¿no? Pero siempre lo vas a resolver, ¿no? Ya estando allá. Entonces, ya que tienes el vuelo, sí empieza a planificar un poco dónde te puedes quedar, compara Airbnb, compara hoteles, qué te conviene, o en qué ciudad, y también empieza a ahorrar, ¿no? Empieza a considerar que vas a tener gastos personales, vas a tener que comer, vas a tener que divertirte también, porque pues eso vas al viaje, ¿no? Que pagar alguna actividad, alguna excursión, y es lo que yo haría. Entonces decidí dónde y cuándo comprar mi vuelo, y ya que tengo estos 3 elementos, ahora sí empezar a ver el tema de dónde me hospedo e irle ahorrando, porque pues como todo en la vida, el dinero nunca es suficiente. Sí, de hecho. Sí, así es. Órale, qué padre. Muy bien, amigo. Y ya, digamos, para cerrar esta entrevista, me gustaría que compartieras con nosotros, si tuvieras que resumir tu impulso creativo en una frase o en un mantra, ¿cuál sería? Uf, qué pregunta tan interesante. O sea, mi creatividad, lo que hago. Lo que tú haces todos los días, como con a lo mejor tu motivación. Hay una frase que una vez surgió en un video muy cortita que me salió del alma y me gustó. Hasta dije, un día la voy a hacer mi mantra. Y tal vez es la primera vez que lo voy a decir como con esa intención. Okay. Pero una vez en un video así, cuando empezaba a hacer vlogs y me grababa diciendo lo que se me viniera a la cabeza, dije algo así como hay que seguir conociendo el mundo y disfrutando la vida. Entonces, muy bien. Tal vez diría conocer el mundo y disfrutar la vida, ¿no? Porque el mundo se conoce diario. No tienes que irte al otro lado del mundo para conocerlo. Puedes conocer tu comunidad, un nuevo restaurante que nunca le has dado oportunidad. Claro. Entonces diario puedes conocer el mundo, aprender nuevas cosas y disfrutar la vida. Creo que eso lo tienes que hacer diario, ¿no? No siempre tiene que ser en la euforia del viaje. Claro. Disfrutar la vida puede ser también despertar y agradecer el ver la luz del día, disfrutar tus alimentos, disfrutar tu trabajo, disfrutar una conversación con un viejo amigo. Todo puede ser. Muy bien, amigo. Muchas gracias. ¿Cómo te hemos encontrado en redes? En redes, en Instagram, que es la que he ocupado más desde que inicié los viajes, es Carlos-Mendieta16, y en YouTube como Carlos Mendieta, pero
sugiero que desde Instagram voy a encontrar mi link a YouTube. Perfecto. Sí, así es. Y pues síganlo porque van a venir viajes muy chidos. Claro que sí, se vienen aventuras muy interesantes alrededor del mundo, igual dentro de México, entonces Excelente. seguro que prepararé muy buen contenido, ojalá les guste. Excelente, amigo. Pues muchas gracias. Amigo, al contrario, gracias a ti. Excelente.